Hola mi gente bella, mi gente hermosa. Hoy, como bien sabes, 21 de diciembre no es un día cualquiera. Hoy el cielo marca un punto sagrado. Hoy el sol, por así decirlo, se detiene. Hoy la noche alcanza su máxima profundidad. Y cuando eso ocurre, algo se mueve en el alma de los pueblos. Este es el solsticio de invierno, el momento exacto en el que la oscuridad parece vencer, pero en realidad la luz comienza a regresar. Y no es casualidad que este día nos encuentre aquí, unidos, despiertos, pensando en Venezuela. Porque Venezuela también ha atravesado su noche más larga, una noche de dolor, de silencio, de separación, de fe puesta a prueba. Pero escucha bien, las noches largas no existen para destruirnos, existen para recordarnos quiénes somos. Hoy no venimos a pedir desde la desesperanza, venimos a recordar, a agradecer, a bendecir y a unificar nuestras energías con un propósito sagrado, la liberación en paz y armonía de Venezuela. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Tu conciencia fue llamada, tu corazón fue convocado. Hoy te invito a entrar en este espacio sagrado, a bajar el ruido del mundo y a elevar la intención del alma. Porque cuando un pueblo se une en conciencia, cuando millones de corazones laten con una sola intención, la historia cambia. Bienvenidos, este es un momento de silencio, de verdad y de luz. Mi gente bella, mi gente hermosa, tu amiga Jenny de Soltarot, muy agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir. Hoy más que nunca, mi gente, hoy más que nunca. Bendición y liberación para Venezuela. Sí, Señor, hoy en este día sagrado, en este instante eterno, nos reunimos en conciencia venezolana y bajo el mismo sol que nos arropa a todos, allá donde estemos en cualquier punto del mundo. Ese mismo sol que marca hoy un punto profundo en el tiempo. Celebramos el solsticio de invierno, un umbral, un momento de silencio cósmico donde la noche alcanza su máxima profundidad y la luz empieza lentamente a ganar espacio, a ganar terreno. El solsticio nos recuerda que incluso en los momentos más duros, en los momentos más oscuros, la luz nunca se pierde, solo se está gestando, solo está tomando fuerza, solo está esperando su momento para deslumbrar, renacer. Hoy Venezuela te honramos, hoy pueblo amado nos detenemos, nos unimos de manos, de corazones, respiramos y entramos juntos en este espacio sagrado. Te invito allí donde estés a cerrar suavemente los ojos, a colocar una mano en tu corazón, otra en tu vientre, a inhalar profundo, lento, a exhalar también fuertemente. Siente como entra el aire, como un regalo divino. Exhala por la boca, liberando tensiones, miedos, cargas. Vuelve a inhalar, vuelve a exhalar. Trae calma, fe y esperanza. Exhala, dejando ir el cansancio del alma. Repite estas respiraciones 3, 4 veces, las que necesites. Si estás en un lugar seguro, por supuesto, cómodo, cierra tus ojos, relájate. Como te he comentado, si tienes la oportunidad de encender una velita, una llama, una antorcha, una luz, una hoguerita en un lugar seguro que no represente ningún riesgo para ti o para los tuyos, que puedas controlarlo, hazlo. Si no puedes hacerlo, no importa, la llama eres tú. Tú eres la llama, tú eres la luz. Recuerda que los solsticios de invierno no es solo un evento astronómico, es un acto totalmente espiritual. Es el momento donde la tierra nos susurra: detente, escucha, confía. Hoy el sol parece más lejano, pero en realidad está renaciendo. Así como renace la esperanza en el corazón de los pueblos,
que han atravesado y que estamos atravesando pruebas muy profundas. Venezuela ha caminado una noche larguísima. Los venezolanos hemos caminado terrenos muy difíciles. Noches de dolor, de separación, de lágrimas, de ausencias, de silencios que gritan. Pero hoy, en este solsticio, recordamos algo muy sagrado. La noche no es el final. La noche es el vientre del amanecer. Me gusta agradecer. Agradezcamos profundamente. Hoy elegimos agradecer. Agradecer incluso lo difícil. Agradecer incluso lo incomprensible. Porque sabemos que todo ha sido maestro, ha sido forja, ha sido llamado al despertar. Gracias Dios Padre de amor infinito, gracias Fuente Divina, gracias conciencia creadora que habita en todo y en todos. Gracias por sostener a Venezuela cuando parecía caer. Gracias por cada madre valiente, por cada padre resiliente, cada joven que no se ha rendido, que no se rindió, cada anciano que sostuvo su memoria. Gracias por los que están aquí, por los que partieron, llevando a Venezuela en el alma. Gracias por la tierra fértil, por los ríos, por las montañas, por el Ávila guardián, por el Orinoco sabio, por cada rincón sagrado de nuestra patria. Ahora imagina una luz suave naciendo en el centro de tu pecho. Una luz cálida, dorada, viva. Esa luz es tu amor por tu patria, es tu fe, es tu intención pura. Ahora imagina que esa luz se expande lentamente, sale de tu corazón y se conecta con el corazón de cada venezolano, dentro y fuera del país, aquí y en la distancia, en cada rincón del mundo. Imagina millones de luces encendiéndose al unísono, millones de corazones latiendo al mismo tiempo, una sola intención, un solo pulso, un solo espíritu. Venezuela respirando junta, intención de liberación. Hoy no pedimos desde el miedo, no clamamos desde la rabia, hoy decretamos desde la conciencia. La liberación de Venezuela comienza en el alma, se sostiene en la verdad, se manifiesta en la unidad. Liberación del miedo, liberación de la división, liberación de la desesperanza, liberación de toda energía que no esté alineada con el amor, la justicia y la dignidad. Que caigan los velos, que se revele la verdad, que cada conciencia despierte en el momento perfecto, divinamente perfecto. Pedimos sabiduría para quienes deben decidir, coraje para quienes deben actuar, protección para quienes resisten, consuelo para quienes esperan. Bendiciones a nuestra patria. Visualiza ese campo abierto, esa malla enorme, gigantesca de millones de venezolanos, como este gran campo de luz que somos. Ve su forma, su contorno, su energía, ve su pulso. Ahora coloca ambas manos sobre tu corazón y repite en silencio o en voz baja: bendigo a Venezuela, bendigo su pasado, bendigo su presente, bendigo su futuro. Bendecimos a nuestros niños, semillas del mañana. Bendecimos a nuestros jóvenes, fuerzas de la hora. Bendecimos a nuestros mayores, raíces vivas de la memoria. Bendecimos cada hogar, cada mesa, cada oración pronunciada en la intimidad del alma. Así como hoy el sol comienza su retorno lento pero seguro, sabemos, confiamos que la luz también está retornando a Venezuela. No de golpe, no con ruido, sino con firmeza, con verdad, con propósito. Mi gente bella, mi gente hermosa, confía, suelta, respira, sostén la visión. La noche ha llegado a su punto más profundo y desde aquí solo queda avanzar hacia la luz.
Que este solsticio sea semilla, sea promesa, sea renacimiento. Que Dios bendiga a Venezuela, que la paz habite en nuestros corazones, que la libertad encuentre su camino y que nunca olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Y muy importante, ¿para qué estamos aquí? Mi gente bella, mi gente hermosa, gracias por esta conexión, gracias por este momento en que podemos compartir. No es un día cualquiera, no es un momento cualquiera. Te invito a compartir este mensaje con tus seres queridos, con tus allegados. Te invito a extenderlo, a orar, a poner tu granito de arena, a expandir las palabras con tus propias palabras si quieres, a repetirlo 1, 2, 3 veces, las veces que necesites para darle potencia, para darle poder, para manifestar. Qué sagrados somos, mi gente, qué sagrada es Venezuela, qué sagrados somos los venezolanos. Claro que sí podemos, claro que sí podemos, ahora más unidos que nunca. Vamos a mirar el sol diferente, como una promesa de vida, de despertar y de ese amor incondicional que nos une allá donde estemos. Te quiero mucho, 1000 bendiciones y que nada ni nadie apague tu llama interior, que nada ni nadie apague tu luz. 1000 bendiciones, fuerte abrazo y estamos en contacto, los quiero mucho.